El 30 de octubre de 1962, Nikita Khrushchev escribió a Fidel Castro: en su cable del 27 de octubre usted propuso que deberíamos ser los primeros en llevar a cabo un ataque nuclear contra el territorio enemigo. Naturalmente, usted comprende a dónde nos hubiera llevado. No hubiera sido un simple golpe, sino el comienzo de una guerra mundial termonuclear. Estimado camarada Fidel Castro, encuentro su propuesta equivocada, aunque comprendo sus razones. Por supuesto, Estados Unidos hubiera sufrido enormes pérdidas, pero la Unión Soviética y todo el bloque socialista también hubieran sufrido grandemente. Es difícil decir cómo hubieran terminado las cosas para el pueblo cubano. Ante todo, Cuba se hubiera quemado en los fuegos de la guerra. Sin duda el pueblo cubano hubiera luchado valientemente, pero, también sin duda, hubiera perecido heroicamente. Esa fue la respuesta oficial, pero archivos secretos rusos, desclasificados poco antes del inicio de la guerra de Ucrania, ofrecieron detalles desconocidos sobre la reacción de Khrushchev. La reseña de los documentos, publicada en la revista Foreign Affairs, muestran a Khrushchev desconcertado y furioso con la sugerencia de su aliado cubano de lanzar un ataque nuclear contra Estados Unidos. Según un dictado tomado por su secretaria, mantenido en secreto todos estos años, Nikita gritó al recibir la nota de Castro: ¿qué es esto, una locura temporal, o la falta de cerebro? Afortunadamente para la humanidad, al día siguiente de recibir la nota de La Habana, el líder soviético decidió hacer lo contrario de lo que se le pedía y ordenó sacar los misiles de Cuba. Otro elemento que aclara la postura de Castro aparece en la transcripción de la reunión en la que se le comunicó la idea, expuesta por Sergei Biryusov, comandante de las fuerzas de misiles estratégicos, quien llegó a la isla el 29 de mayo de 1962. La reseña de la reunión expresa que los ojos de Castro se iluminaron cuando se le presentó la propuesta de instalar los cohetes nucleares. Finalmente Khrushchev retiró los cohetes, a cambio de la promesa de Kennedy de no invadir la isla y un acuerdo secreto para la retirada de los misiles estadounidenses nucleares de Turquía, que se ocultó a Fidel Castro. Aunque todo fue iniciativa de Nikita, al final el soviético demostró más racionalidad que su aliado caribeño y el holocausto se pospuso, al menos por esta vez. Para conocer más historias desclasificadas cubanas, suscríbete al canal y apóyanos compartiendo este video entre tus conocidos y con un like.